¿Han pensado aumentarle a los docentes? No, lo que yo he dicho es que la necesidad de un diálogo y de un pacto fiscal para escuchar todas las propuestas, porque todas merecen ser escuchadas con respeto. Entonces, yo siento que Honduras grita a la necesidad de diálogo y de un pacto fiscal que beneficie a las personas que más lo necesitan. Y en ese sentido, en esa mesa, pues hay que hablar temas de las exoneraciones, el tema del sector educación. Yo sí no puedo ocultar mi interés como ministra de Finanzas de mejorar el presupuesto de educación. No tiene que ser precisamente en salarios, eso habrá que revisarlo en el tema del sector. Me parece que con respeto tenemos que sentarnos a escuchar a los maestros, no solo en sus demandas salariales, sino en demandas por cómo hacemos para mejorar la educación del país, porque estamos viendo pues números donde nuestros niños no están saliendo muy bien. Entonces tenemos que sentarnos todos y sentarnos con ellos, que son quienes están en el día a día con los niños. A eso me he referido. Pero sí necesitamos sentarnos en un pacto fiscal y ver todos esos temas, ver el tema de las exoneraciones. Ya hoy día la gente está hablando de la necesidad de ver también los contratos de energía, ¿verdad? Que son contratos que tenemos que respetarlo porque en el marco de una seguridad jurídica, ¿verdad?, que respetamos, pero hay que sentarnos a dialogar también con ellos. Está ya, gracias a Dios, el tema de los transportistas, pues ya más o menos ya... El pueblo salió perjudicado. Sacrificaron al pueblo, no sacrificaron las finanzas. El pueblo va a pagar 2 lempiras más, 3 lempiras más. El pueblo no le ajusta. ¿Han pensado ustedes en eso de que el pueblo llega a la pulpería y ya no tiene para comprar un huevo? Tiene que pedir, dar un lempira fiado. En el análisis que hemos visto, nunca cuando se ha bajado el precio del combustible o bajado, se ha beneficiado en bajar la tarifa. Nunca le han bajado también a la energía eléctrica. No es cierto en eso. Bueno, pero los precios son más altos también de lo que se cobra. Pero justamente esos son los temas. Hay que sentarnos a hablar cómo revisamos y ordenamos quién gana, quién pierde y cómo hacemos. El pueblo sigue perdiendo. No, pero por eso tenemos que sentarnos en una mesa para revisar toda la estructura tributaria, las políticas fiscales. El que gana más tiene que pagar más. Entonces yo creo que ahí, en torno al tema de las exoneraciones, tenemos temas muy importantes que hablar. Entonces, por eso es justamente lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Honduras grita la necesidad de dialogar, Honduras grita la necesidad de un pacto fiscal justamente para reducir la pobreza, para apoyar a los más pobres, pero para eso tenemos que sentarnos. Pero, ministra, el clamor de los hondureños es que se dan todos esos aumentos y no se aumenta el salario mínimo. Entonces, bueno, ¿no les ajusta para pagar todos estos aumentos? El salario mínimo está muy vinculado a los temas de la inflación, ¿verdad? Y eso pues ya el ministro de Trabajo estará dialogando con los sectores sobre este tema. Pero de nuevo, estas cosas es hablándolas, ¿verdad? Es hablándolas y yo creo que sí, ministra, tenemos que buscar mecanismos que beneficien a los más pobres, beneficios para la ciudadanía. Eso es lo que aclama la población. Usted se puede ir a los mercados y le dicen: ministra, ya no nos ajusta el dinero. Y la pregunta es, ¿cómo es posible de que aprueban? Porque de finanzas, al final de cuentas, es que aprueba el aumento 100% de los diputados, pero para el pueblo no, nada. Fíjese que no. El gobierno no es autosostenible. Pero sí, no, tiene razón, pero el tema, claro que viene de los impuestos, todos los salarios de todo el mundo. Entonces el pueblo pero ese tema de los salarios no fue aprobado por la Secretaría de Finanzas ni por el Poder Ejecutivo. No, porque mire, en materia de presupuesto, quien aprueba el presupuesto es el Congreso Nacional de la República. Es la única ley que el Poder Ejecutivo no puede vetar. Entonces, si nosotros no podemos, estemos o no de acuerdo con lo que el Congreso aprueba, no podemos. Es la única ley que no podemos vetar. Entonces, si ellos decidieron, pues ellos sabrán cómo responder a la ciudadanía sobre este tema. Ministro, entonces la ilusión de los docentes de que iban a tener un aumento, adiós. No, yo no puedo decirle que ni que no ni que sí, para eso tenemos que sentarnos. Ministra, si hay una propuesta, si la población pide
que los funcionarios públicos tengan un sueldo tope, porque hay funcionarios que ganan hasta 150.000 empiras. Cuando el salario mínimo es de 9.000, 8.000 empiras, 155.000 empiras. Es indignante, ministra. ¿No siente usted eso? Honduras necesita, el gobierno necesita una política salarial que defina, ¿verdad?, cuánto debe pagar. Es decir, a las personas que tienen un nivel de ser expertos, de gente que hay que pagar bien, pues hay que pagarle bien, pero no a alguien que no, bueno, que no lo merece. El presidente del Banco Central es político. Pero hay que hacer una política salarial y eso es parte de un pacto fiscal también. Bueno, el presidente del Banco Central es político. 1.155.000 empiras. Sí, estas son estructuras salariales, ¿verdad?, que han estado durante muchas décadas. Pero de nuevo, necesitamos una política salarial, ¿verdad?, para pagarle a cada quien según su responsabilidad y según su capacidad también, ¿verdad? Entonces, pero de nuevo, ¿verdad?, para eso, esos son temas que proponemos que discutan en una mesa, en varias mesas, ¿verdad?, temáticas. Insisto, la necesidad urgente de un pacto fiscal, porque mire, de nada está bien, nosotros podemos. Pero un pacto fiscal solo entre los ministros, entre los de la cúpula. Nosotros estamos planteando mesas territoriales, ¿verdad?, con todos los actores. Mire, la semana pasada estuvimos en San Pedro Sula y ahí estaba todo mundo, ¿verdad?, de pobladores, microempresarios, productores de alimentos, hasta los más grandes, ¿verdad? Y ahí nos sentamos, ¿verdad? Y yo quedé de ir de nuevo esta semana, estamos organizándonos, pero la idea es que existan mesas territoriales para los diferentes temas y usted quiere apuntar en una mesa, se va a apuntar en una mesa y se sienta ahí para discutir. No nos dejan entrar a Casa Presidencial, ministra. Ministra, ¿cómo es posible, se pregunta la gente, cómo estas franquicias, estas franquicias, el gobierno les paga la mitad del sueldo a los empleados, mientras una señora que se dedica a la venta de baleadas no tiene cómo sostener y no puede llevar a una persona que le acompañe? ¿Cómo estas franquicias le pagan la mitad del sueldo a sus empleados? Bueno, por eso le digo, es un tema, ¿verdad?, de que hay que revisar el tema de las exoneraciones. Insisto, para ver todos estos temas necesitamos un pacto fiscal. Ahorita dejamos de percibir para el 2018 36.000 millones de lempiras, pero hay exoneraciones que son buenas porque generan empleo. O sea, lo que vamos a revisar es la que no le deja ningún beneficio a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Un gusto.